en esta ocasión. De esta manera vamos a tener acá la parte del componente formativo. Ahí la tenemos. Ok, bien. Entonces tenemos acá lo relacionado para esta sesión con el segundo componente formativo. Como siempre, aprovechar para ingresar a los foros cuando tengan preguntas al respecto del curso. Pueden preguntar siempre en el foro de dudas e inquietudes y de igual manera recordándoles siempre que es lo que vamos a ver ahora, buscar la opción contenido del curso. De esta forma vamos a tener la posibilidad de entrar en las opciones que tenemos acá para que ustedes puedan precisamente observar todo lo que tenemos disponible para su aprendizaje. Para este caso, como ya lo saben, tenemos tres componentes formativos. El segundo de ellos, que es el que vamos a ver hoy, se llama Let's Introduce Ourselves. Entonces vamos a entrar a él y ya más adelante vamos explicando, haciendo un recordatorio más que nada a lo que es la parte de las evidencias. Bien, tenemos tres secciones donde vamos a hacer un poquito de vista sobre lo que es el presente simple. Vamos a encontrar lo que es el uso de los pronombres personales de sujeto y de objeto y algunas expresiones para dar información personal. Muy bien, lo primero que vamos a aprender en inglés es el tiempo presente simple. Ya recordamos un poquito lo que habíamos visto en la sesión pasada y es bueno hacerle el recordatorio a esto. El presente simple, ya lo sabemos, es la forma más base de los verbos, incluso más de lo que es en español, porque el inglés, como se han dado cuenta, aquellos que estuvieron en la sesión pasada o que han visto la grabación, los verbos no suelen cambiar demasiado en inglés, a diferencia de lo que ocurre en español. Entonces, el presente simple lo vamos a utilizar básicamente con cosas que no tienen un tiempo en específico. Suelo definirlo de esa manera para que vayan entendiendo el contexto de lo que es el uso. Básicamente, vamos a hablar de aquella clase de situaciones en las cuales no hay específicamente como que un momento en particular en el que deban ocurrir las cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar es cuando son acciones o estados permanentes, es decir, características que no van a cambiar. O si lo hacen, definitivamente es muy complicado que ocurra o requiere de un plazo demasiado largo como para ver el cambio. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Hay una gran industria
hotelera en Colombia. Eso es difícil que cambie en mucho tiempo. No se esperaría que haga y el hecho de tener una industria igual es algo que no pertenece a ningún momento, simplemente todo el tiempo es así, mientras lo haya. También al hablar de cosas regulares, periódicas, cosas que se repiten. I go to the dentist every year. Cada año va al dentista, tiene una ocasión en el año en la que va. Eso no lo olviden, es muy importante, por cierto, hablando médicamente. Ir al dentista, que le hagan una revisión, nunca está de más. Entonces, pues sí, eso es lo que ocurre. Son cosas que no tienen un solo momento, sino que se repiten en más de una ocasión. Y de manera similar al punto anterior, cuando hay actividades cotidianas, rutinas, hábitos, costumbres que siempre ocurren, son cosas que vamos a tener en presente simple. Anna wakes up every day at 6. Entonces, ella se despierta a las 6. Lo hizo ayer, lo hace hoy, lo seguirá haciendo mañana. Puede que algunos días no, pero en realidad es parte de la rutina. Siempre recuerdo el ejemplo del que dice, no, me estoy despertando como a las 6 todos los días. A veces usamos el presente continuo en español de una forma rara, pero en inglés, para cosas que se repitan, vamos a utilizar el presente simple. Cuando damos instrucciones, indicaciones, se puede utilizar el presente simple. A veces se puede utilizar el imperativo, que sería básicamente sin el you. Simplemente damos la orden. Pero por ahora estamos viendo el presente simple, es uno de los usos posibles. Cuando damos las indicaciones, pueden utilizarlo también a manera de, parecido a lo que se hace en español, el futuro que esté más cercano, que esté próximo, que ya esté definido para un momento en particular. Oh, next week is the championship. Ese campeonato es la próxima semana. Eso es a futuro, pero estamos hablando de que ha sido fijado a un momento específico. Muy bien. Entonces, para tener en cuenta este caso, recordar algunos de los verbos que vamos a estar utilizando y que es bueno que ustedes puedan practicar y conocer. El verbo to be, que ya lo vimos anteriormente, significa ser o estar. Es el único que de pronto no sigue las mismas reglas del resto. Ya ustedes saben, es diferente. Es el único que tiene conjugación, es parecido a lo que se hace en español. Los demás verbos sí no se parecen tanto a lo que nosotros hacemos día a día. El verbo to do, que es hacer, también hay make, por si acaso, ya irán aprendiendo la diferencia, aunque ambos los traducen por hacer. Bueno, las traducciones son así. To have, claro, tener. Verbo to eat, comer. To read, que es leer. Vamos a mirar acá. Call, claro, llamar. To play, que puede ser jugar. Cuando hablamos de instrumentos musicales sería como tocar un instrumento musical. Study, que es estudiar. To drink, que es beber o tomar, si quieren sonar más formales. To buy, que es comprar. To walk, claro que sí, caminar. To watch, que es ver o mirar. To listen to, que es escuchar. Listen siempre va acompañado de la preposición to después del verbo. Eso es fijo. Así como ocurre en español, en inglés también hay ciertos verbos que siempre llevan ciertas preposiciones. Hay que aprenderlos con ellas para que sea un poquito más fácil al momento de usarlos. To write, que es escribir. To sing, que es cantar. Después de sing tenemos sleep, to sleep, que es dormir. To fly, que es volar. De pronto no lo haremos como el de la imagen, pero sí avión y demás. To wash, que es lavar. To work, que es trabajar. Tenemos to travel, que es viajar, por si acaso.
Aunque un viaje normalmente se dice a trip, el verbo, la acción es to travel. Tenemos to drive, que es conducir o manejar autos y similares. No aplica para motos. To go, que es ir. To live es vivir. To pay es pagar. Si notarán, todos los verbos normalmente empiezan con to en ese caso, cuando están en su forma básica, es decir, en infinitivo, como dicen formalmente, cuando el verbo no está siendo utilizado por ninguna forma. Ya cuando digo yo viajo, tú viajas, él viaja, ya no se diría to travel, sino simplemente travel. Ay, pero ¿por qué ponen el to? Bueno, ¿por qué le ponen el ar a viajar si después no lo vamos a usar con ese ar? Es la misma condición. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando lo vayamos a utilizar, siempre debe haber una concordancia entre verbo y sujeto. Esto en español es un poquito más complicado, en inglés es más sencillo. Ya que hablamos del verbo viajar, yo no digo yo viajas o yo viajamos, sino que digo yo viajo. Es decir, que al utilizar el sujeto yo, el verbo también tiene que reflejar ese yo que tenemos allí. En inglés solamente se hace la concordancia con la tercera persona, cuando hablamos de él, cuando hablamos de ella, cuando hablamos de eso. Siempre que hagamos referencia a una sola persona o un solo objeto, un solo lugar, un solo animal, que sea solamente uno y que no es a la persona a la que nos estamos dirigiendo, vamos a utilizar la tercera persona. Y es la única que necesita concordancia en inglés porque normalmente agrega una S. Para algunas terminaciones que no suenan muy bien con la S sola, agrega ES. Y con algunos verbos terminados en Y va a cambiar a I latina en tercera persona. Ya eso los irán aprendiendo. Vamos a ir viendo, tanto en este curso como a lo largo de otro, alguna sugerencia de verbos que pueden aplicar para cambiar un poquito en tercera persona. Muy bien. Hablando de los ejemplos, acá vamos a ver algunas situaciones donde los pueden utilizar. Recordando entonces que los verbos cuando hablamos de otra persona suelen llevar precisamente esa terminación. No, yo como, I eat. Ella come, she eats. Y allí cambia un poquito porque estamos utilizando el verbo y el sujeto para hablar de otra persona que no está en la conversación. Es por eso que se usa de esa manera. Acá van a ver algunas terminaciones en las cuales se cambia de S a ES, especialmente si el sonido es muy parecido al de la S, porque si decimos watch, si decimos watch, vamos a tener que si agregamos una S sería watches, entonces quedaría muy raro. Entonces watches, para que quede allí la aclaración en esa parte. Lo tenemos también cuando termina con la vocal O, ya esta es cuestión de estilo de inglés. En español también cambiamos cositas dependiendo de lo que suene mejor, una cuestión de costumbre. Cuando son con Y, si termina o va antecedido de una vocal, normalmente queda igual, pero cuando va con una consonante antes, lo más común es que cambie a I latina y agrega la terminación ES. Allí eso lo podrán ver ustedes cuando estén repasando, mirar el videíto y no van a tener mayores inconvenientes. Bien, por acá tenemos lo que es el verbo to be, que ya lo habíamos visto comparado con el verbo have y do. Estos tres verbos, además de ser de los más utilizados en inglés, tienen una característica y es que son verbos auxiliares, es decir, los vamos a utilizar en complemento con otros verbos para indicar tiempos y formas. Ya eso lo irán viendo
con más calma, pero es bueno que los conozcan. También que el verbo have es el único que no sigue, aparte de to be, claro está, no sigue ese cambio en tercera persona, porque en tercera persona se utiliza has. Toca aprenderlo aparte, es el único que hace eso, no se preocupen, no hay otros, solamente ese. Y sí, todos los idiomas hacen eso, los verbos más comunes son los que más excepciones llevan. Lo bueno del inglés a comparación del español es que no hay que aprender demasiadas formas, sino que basta con aprender la tercera persona y no hay que aprender tengo, tienes, tenemos, no, sino solamente con esas es suficiente. Muy bien, seguimos acá. El verbo do, ya le decíamos, la tercera persona será does, el verbo hacer. Para las demás formas no hay que cambiarlos demasiado, así que bueno, vamos a aprovechar y hacer el uso precisamente del auxiliar, ya que cuando utilizamos el presente simple, el auxiliar do es el que normalmente indica cuando la frase es negativa o cuando la frase es interrogativa. Ya sabemos que en español de pronto no es como tan obvio el cambio. Cuando hay frases negativas, cuando hay frases interrogativas, en español basta con agregarle un no a una frase para que sea negativa o cambiar la entonación para que sea interrogativa. Mientras que en inglés normalmente se agrega un auxiliar para indicar sea que la frase sea negativa o sea que la frase sea pregunta. Es como se hace en este caso. Con la frase afirmativa ya vimos, no hay mucho que hacer, sujeto, verbo y complemento. Este orden lo vamos a mantener en todas las frases porque es lo común en inglés. Pero cuando llegamos a frases negativas, vamos a utilizar el auxiliar para indicar que la frase es negativa. En este caso vamos a agregar do not si hablamos de una frase negativa. No, yo no vivo en Colombia. I do not live in Colombia. Si es de una tercera persona, como estamos utilizando el do como auxiliar para indicar la negación, entonces el do cambiará a does. He does not live in Colombia. Y obviamente si ya el does está indicando la tercera persona allí, entonces ya el verbo no lo necesita porque sería redundante. Entonces, he does not live in Colombia. Entonces, para aquellos que crean que las conjugaciones en inglés son complicadas, nos damos cuenta de que el único cambio que hay es la tercera persona y solamente aplica para frases afirmativas, no aplica para frases negativas. Ahí a tener en cuenta en esa parte. También las expresiones negativas pueden ir en contracción de ser necesario. En vez de do not, vamos a encontrar don't, para tener allí en cuenta. Mientras que en el lugar de does not, vamos a encontrar doesn't. En el caso de las contracciones, hay que tener en cuenta son informales, así que hay que evitar utilizarlas si en algún momento deben escribir en inglés un ensayo, una hoja de vida. En ese caso ya hay sí que apartarlos. Y también que es más común en inglés americano que en las otras variantes de inglés. Para hacer las preguntas vamos a utilizar el mismo auxiliar que vimos ahorita, el auxiliar do, solo que esta vez va al principio de la frase.
Así que si ustedes escuchan una frase que empieza por do o por does, significa que les están preguntando algo. Entonces hay que tener en cuenta que están preguntando para uno poder reaccionar con la respuesta o al menos poder pedirla. Entonces allí, sí, porque si quiere pedir repetición o algo, aprovechamos y se hace eso. Una cosa a observar, recuerden que así como acá teníamos en la frase afirmativa sujeto, verbo y complemento, asimismo en las frases negativas tenemos sujeto, verbo y complemento, y lo mismo en la frase interrogativa, sujeto, verbo, complemento. La ubicación del auxiliar en la frase no cambia el orden de los elementos que ya vimos, así que no se dejen complicar en esa parte. Ahora bien, las preguntas que utilizan el auxiliar do son preguntas cerradas, son preguntas que solo se responden con yes o con no. O bueno, algún término medio que haya, como por ejemplo, más o menos, de pronto, no sé, bueno, tantas opciones así, pero ya eso es un tema un poco diferente en esa parte. Entonces, para que le echen el vistazo en esa parte al momento de utilizarlo. Allí tienen ejemplos de preguntas que son abiertas o cerradas según como venga el caso, aparecen allí especificadas. Muy bien, entonces allí aparecen las preguntas. Miren que se puede responder con yes y con no, pero normalmente para dar las respuestas no se va a dejar solamente en decir yes o solamente decir no, sino que para ese caso se reutiliza el auxiliar. Entonces, vamos a responder yes, I do, o no, por ejemplo, he doesn't, porque fue preguntado sobre él. Él conduce un auto deportivo. No, he doesn't. Entonces hay que tener en cuenta allí reutilizar el auxiliar que esté en la pregunta. Vamos a tener varios ejemplos que ustedes pueden ir mirando cuando lo vayan a practicar. En lugar de las preguntas cerradas que vimos allí, tenemos también la opción de hacer preguntas abiertas, lo que llamamos information questions. Se caracterizan porque la mayoría de palabras, en este caso interrogativas, empiezan por WH, WH en inglés. Tenemos what, por ejemplo, que es la más general. Se traduce como qué, a veces se traduce como cuál. Como si digo, ¿cuál es tu nombre? Digo, what is your name? Entonces, como para tener allí claro eso, pero básicamente sirve para pedir información, respuesta que puede tener infinitas posibilidades, o casi, según como venga el caso. Si pregunto, what do you do on weekends? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Cuántas posibles respuestas puede haber? Muchísimas, más de lo que se pueda contar. No, pero yo no hago mucho en fin de semana, sí, pero la otra persona no lo sabe. Puede estar esperando prácticamente cualquier respuesta. Tenemos where, que es para hablar de lugares específicamente, es el dónde en ese caso. Where do you study? ¿Dónde estudias? No, I study at Sena. Bueno, ahí está, indicándole dónde estudia. When la vamos a utilizar para lugares, para reemplazar el cuándo. Por ejemplo, when does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Oh, she works at 9. Trabaja a las 9. Bueno, ya hubo una respuesta. Si se dan cuenta, con este tipo de preguntas no se puede responder ni con yes ni con no. Así que mucha atención a aquellos que les gusta responder todo con yes. Who, que es quién, es para personas. ¿Mm? Who lives here? ¿Quién vive aquí?
Se puede utilizar de esa manera cuando quiere utilizarse como sujeto, parecido a lo que se hace en español, o puede utilizarse con el auxiliar. Who do you work for? ¿Con quién trabajas? Así que a tener en cuenta allí esa parte. Tenemos why cuando queremos preguntar el motivo, la razón, la causa de algo. En ese punto, es bueno recordar que las preguntas con why normalmente van a llevar una respuesta con because. Why es por qué, because es por qué. Pregunta y respuesta. ¿Mm? Why is the sky so gray? ¿Por qué está el cielo tan gris? Because it's going to rain. Porque va a llover. Puede ser. Y por último tenemos how, que traduce cómo, y lo podemos combinar con muchas palabras. Ya las irán aprendiendo para hacer distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, con adjetivos. Puedo preguntar, how tall are you? ¿Qué tan alto eres? Ya que recordamos eso, podemos preguntar, how old are you? ¿Qué tan viejo eres? Cuando preguntan la edad. A eso lo vamos a ver ahora en un momentico. Entonces, bueno, a tener en cuenta allí las combinaciones para hacer ese tipo de preguntas. Igual cuando coloquen palabras interrogativas, ya ustedes saben que ese tipo de pregunta debe llevar auxiliares en presente simple. Así que aunque se coloque una question word y auxiliar, el resto de la frase seguirá igual en el orden de sujeto, verbo y complemento. Para aquellos que les gusta estudiarlo en forma de tablita, también tenemos acá las expresiones para cada una de las personas, para hacer la conjugación completa, afirmativa, negativa e interrogativa. Pero siempre, como les digo, teniendo en cuenta el orden que siempre aprendemos y en la misma ubicación para los auxiliares. Bien, para esta sección vamos a tener una actividad didáctica. Vamos a dejarla que cargue. Y en ella vamos a tener que escribir el verbo en la forma correspondiente. Recuerden que el verbo to be tiene varias formas. Tiene am, is y are. Am cuando hablo de mí mismo. Is cuando hablo de otra persona en particular. Y are para los plurales, para todas las demás formas. Para el resto de verbos tengan en cuenta el uso de la tercera persona, que es la única que cambia. Así que eso para considerarlo en esa parte. Muy bien, vamos a continuar con la segunda sección que tenemos acá. Y en esta parte vamos a estar aprendiendo lo que es pronombres sujeto y pronombres objeto. Para el caso, es bueno recordar cuando tenemos una frase, como dijimos desde un principio, en inglés las frases siempre deben llevar el sujeto. El sujeto es básicamente qué o quién realiza la acción. Entonces siempre van a ir colocados al principio, antes del verbo, como ya lo vimos en su momento. Entonces acá tenemos los pronombres sujeto. Ya conocemos I, que significa yo. Se usa siempre en primera persona. Tenemos you, que se usa en segunda persona, tanto singular como plural. Así que you puede traducir tú, puede traducir usted o ustedes. Hay que estar muy pendiente al contexto para que sea más fácil identificar cuál es la forma de la que se está hablando. A veces, en algunos lugares de habla inglesa utilizan la expresión y'all, también cuando lo hacen en contracción, para hacer una aclaración de que lo que están hablando es completamente plural.
La tercera persona, que aplica como dijimos, sea masculino, femenino o neutro, tiene los pronombres he, she, it, según se necesiten en cada uno de los casos. Ya saben que he y she son más comunes de usar para personas, mientras que it lo utilizamos con animales, objetos, lugares. En plural vamos a encontrar we, que significa nosotros o nosotras, el you, que ya lo vimos en su momento, y they, que traduciría ellos o ellas. Hay que agregarlo allí en esa parte. Muy bien, estos pronombres de sujeto, entonces, como decíamos, siempre indican quién hace la oración y siempre van a ir al principio de la frase. Es bueno recordar que el pronombre I, el que traduce yo, va siempre en mayúscula, no importa la ubicación dentro de la frase. Esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta para este caso. Así como hablamos de quien realiza la acción en la frase, también hay que entender que no todos hacen una acción. Algunas personas simplemente reciben la acción o se benefician de ella. Lo mismo aplica para objetos y demás. En ese caso, en inglés se hace una diferenciación utilizando lo que se llaman los pronombres objetos. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Aquí están. Podemos hacer la comparación con cada pronombre correspondiente. Podemos utilizar, así como en español, mi, por cierto, suena parecido. Y ya que suena parecido, hacemos el ejemplo. Digamos, mm, vamos a colocar el ejemplo. Oh, mira, ella me regaló un helado. Ujú. ¿Quién regaló el helado? Ella. ¿Qué regaló? Un helado. ¿A quién se lo regaló? A mí. ¿Ok? Entonces, si lo utilizamos en inglés, ella es el sujeto, yo soy el objeto porque recibo la acción. Ella regala un helado. ¿A quién? A mí. Entonces, podemos utilizar el pronombre objeto. Por ejemplo, vamos a colocar la frase completa. Tenemos allí, she es el sujeto porque ella hace la oración. Si ella me está regalando un helado, she gives. ¿A quién le regala el helado? A mí. She gives me an ice cream, un helado. ¿Qué vemos entonces en esa frase? Bueno, tenemos el sujeto, tenemos el verbo, tenemos el objeto y ahí sí el complemento. ¿Ok? En esos casos, uno no dice, porque hay algunos dirán, ay, pero pronombre sujeto, objeto. Uno no dice, ella, yo regala un helado. Uno no dice yo. Dice, ella me regala un helado. O uno dice, a mí. No utilizamos el yo, porque nosotros en español también diferenciamos sujeto y objeto. ¿Ok? Entonces, muy pendientes. En inglés la ubicación es más fija, por si acaso. Normalmente el sujeto va antes del verbo y el objeto va justo después. Bueno, además de este primer pronombre, encontramos que en el caso de you queda igual en ambas formas. Eso también puede pasar. Vamos a encontrar que para he es him,
Para she es her. Para it tampoco cambia, por si acaso es it. Para we es us. Y el último para they es them. Vamos a mirar otros ejemplos por acá. El primero dice, Ana calls Javier. Ella es la que llama, él es el que recibe la llamada. Así que digo she, porque es el sujeto, calls him, lo llama a él. Esa doble en español es una cosa complicada, pero sí, básicamente lo llama. Ese lo es el equivalente al objeto. Entonces, no se va a decir she calls he, así como no digo ella, él llama, sino ella lo llama. Entonces, she calls him. Así que hay que aprenderlos de esa forma para recordar que podamos especificar quién recibe la acción. Muy bien, acá tenemos en la actividad didáctica, aparece lo relacionado con lo que acabamos de ver, completar con el pronombre adecuado. En cada uno de los casos, seleccione la opción que sea, a su opinión, la más adecuada y de esa forma completar la frase. Muy bien, vamos a ir avanzando. Y la tercera sección que tenemos es sobre personal information. Vamos a irla mirando. Aquí vamos a tener algunos enlaces. Siempre miren los recursos que se les coloquen para que los tengan en cuenta. Para la parte del nombre podemos preguntar What's your name? ¿Cuál es su nombre? O podemos preguntar Who are you? Aunque esa puede sonar un poquito más fuerte. Si de pronto no conocemos tanto a la persona, a veces la idea es esa. ¿Quién está ahí? Who are you? Bueno, cosas de ese estilo. Pero sí, podemos decir my name is y dar el nombre para decir que mi nombre es tal. O podemos decir I am Brian, por ejemplo. Ok, en la parte de la nacionalidad, podemos preguntar where are you from para preguntar a la persona de dónde es. La persona indicará precisamente el lugar. Si es viajes o grupos de personas que se encuentran, podemos utilizar where do you come from, de dónde viene. Hay una que es un poquito más formal, what is your nationality, pero esa es como más estricta para indicar la nacionalidad que no necesariamente indica la procedencia de la persona. Tener en cuenta que en inglés las nacionalidades se escriben con la primera letra mayúscula. I am Colombian. Bueno, esa C de Colombian debe ir en mayúscula. Aplica también a English, recuerden que es un idioma, pero también una nacionalidad. Bien, aquí tenemos vocabulario, algunos ejemplos. Vamos a encontrar American para el que es de Estados Unidos. Es costumbre en otros idiomas decirles americanos. Y sí, ya sabemos que América es todo el continente. Australian para el que es australiano. La mayoría terminan en an o in, según como venga el caso. Brazilian, Canadian, Venezuelan. De pronto de estos la única excepción es el de Japanese. Hay solo tres, cuatro formas distintas de nacionalidades, a diferencia de lo que ocurre en español, que hay que pensarlo un poquito más. E incluso preguntar cómo se le dice a las personas de Armenia, el país que está en Europa, o cómo se le dice a las personas de Armenia, la ciudad que está en Colombia.
y son dos palabras distintas a pesar del mismo orden, mientras que en inglés es un poquito más fijo en esa parte. Para que sepan más al respecto, también aparece un link que ustedes pueden seguir aquí y conocer esa parte del tema. Avanzamos a lo que es lo relacionado con las ocupaciones. Le podemos preguntar a las personas, what is your profession? Si queremos ir como en lo profesional, o what is your occupation? Si queremos de pronto ser más amplios en el contexto. Sabemos que hay cosas que se hacen sin necesidad de que sean trabajo, como por ejemplo ser estudiante o ser ama de casa. Como obviamente estamos hablando de las ocupaciones, vamos a tener alguito de vocabulario que nos pueda servir en ese contexto. Vamos a mirar algunos ejemplos. Tenemos accountant si es el contador, baker cuando es un panadero, tenemos butcher, el carnicero, a carpenter si es carpintero, a journalist, que sería en este caso una periodista, a secretary si es la secretaria. Se le voy a preguntar a la persona, what do you do? También. O what do you do for a living? Para especificar, porque what do you do es qué haces. Pueden decir lo que está haciendo en el momento. Pero what do you do for a living significa qué haces como trabajo, como sustento. Bueno, porque sí, a living para vivir. De eso vive uno, de trabajar. Muy bien, entonces tenemos también de la misma manera un enlace donde ustedes pueden ver más profesiones. Traten de enfocarse en aquellas que ustedes más conocen, que creen que van a utilizar, porque el vocabulario sobre profesiones es muy grande. ¿Cuántas profesiones y ocupaciones existen en el mundo? Es difícil de decir. Muy bien, en la parte de las direcciones, también se voy a preguntar, similar a lo que hemos visto, what is your address? Y en inglés hay que tener en cuenta, bueno, en general más bien hay que tener en cuenta a Colombia, no sé si lo he explicado a ustedes. Colombia maneja un sistema de calles y carreras que es muy único en el mundo. Existen otros países que tienen órdenes similares, pero no podemos simplemente traducir calle y carrera sin antes pensar en el contexto. En el caso de calle, calle en inglés se traduce como street, pero en inglés street puede ser una calle en cualquier sentido. Mientras que en español, por lo menos de Colombia, cuando las calles ya llevan cierta dirección, pueden ser carreras, diagonales, transversales. Eso en los países de habla inglesa y en la mayoría de países del mundo no es algo tan grave, pero entonces hay que saber diferenciar. Normalmente se los comento porque, bueno, es la experiencia que uno tiene. Cuando he hablado con extranjeros que viven aquí en Colombia, suelen utilizar calle y carrera, a pesar de que hablen en inglés, para que la otra persona entienda que está hablando calle, no de cualquier street que vaya en cualquier sentido, sino de aquellas que vayan en un sentido específico. Ya ustedes saben que entre calle y carreras, unas van de sur a norte, otras van de oriente a occidente. Entonces, en inglés todas serían igual street, a menos que tengan otro tipo de amplitud. Algunos utilizan street con avenue para combinar. Eso ocurre mucho por decir algo, en Estados Unidos. Encuentran ustedes, no, Quinta y Broadway. Hablando de un cruce de calles, en un sentido son en números, en el otro sentido son con nombre. Pero esas son cosas muy locales. Eso sí, cuando dan el nombre de la calle, también dan el número si van a dar la dirección exacta del lugar. Entonces se diría, por ejemplo, ahí está el 126 de la avenida principal, sería 126 Main Avenue. No decimos 126, sino que en el caso de esas direcciones es más común decirlas dígito por dígito. Lo mismo ocurre con datos como por ejemplo el número de teléfono, cuentas bancarias y demás. Entonces, con que se aprendan los números de base ya podrán dar las direcciones. Bien, le decíamos sobre los números de teléfono. Podemos preguntar, what is your phone number?
Hoy en día eso hace mucha más referencia al celular, así que le pueden preguntar por cell phone number si quieren especificar o home number para preguntar por el número fijo, el que está en casa. Y de igual manera lo que escuchamos, los dígitos se van a pronunciar uno por uno. En español solemos agruparlos, en inglés no es tan común al momento de decirlos, así que mucha atención en esa parte. Muy bien, acá para recordar y tener en cuenta, en algunos lugares cuando se habla específicamente de números de teléfonos, no se utiliza zero al decir el cero, sino que simplemente se dice O. Por decir algo, 806, 806, es más corto decir 806. Es una cuestión de costumbres, no más. Cuando los dígitos son dobles o triples, también se puede agregar double o triple y se da el número que vaya a tener en cuenta. Eso también hace parte de las sugerencias que se pueden tener en ese caso. Y ya que hablamos de información personal, vamos a hablar también de la familia. Vamos a hacerlo breve. En realidad, si nos damos cuenta, bueno, el tiempo va midiendo, vamos a tener un vocabulario de base. Siempre me gusta comentar eso. Estas palabras que aparecen aquí, lástima el color no ayuda mucho allí. Lo hubiera hecho en otro color, pero bueno, ya ustedes irán mirando en esta parte. Estas palabras que aparecen aquí, mother, daughter, father, son, brother, bueno, aquí sería sister, ahí seleccioné mal, pero bueno, ahí están las seis. Eh, son unas palabras de base que vamos a encontrar en las distintas secciones al hablar sobre el vocabulario de la familia. Muy bien, entonces hay que aprenderlos y ahí vamos mirando las distintas secciones. El inglés es más sencillo en esta parte que el español. El español tiene que ser el primo hermano, el tío segundo, la prima política, tantas cosas. Expresiones que hay que aprenderse, pero en español vamos a encontrar que es un poquito más práctico. Entonces, en inglés, perdón, vamos a encontrar la practicidad, en español vamos a encontrar un poquito más de extensión y detalle al momento de hablar de los parentescos. Vamos a encontrar mother y father, madre y padre, por supuesto. Daughter y son, que son hija e hijo. Y vamos a encontrar sister y brother, la hermana y el hermano. Esa es como la familia básica. Y podemos agregar wife y husband para la esposa y el esposo. Este tipo de palabras, como dijimos, la vamos a ver en las distintas secciones que tenemos al hablar de la familia. Por ejemplo, cuando queremos hablar de abuelos y de nietos, vamos a agregar la palabra grand y si es necesario, great. Decimos que la abuela es la grandmother y el abuelo es el grandfather. Mientras que los nietos son la granddaughter, con dos D por si acaso, y grandson, el nieto. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos las mismas palabras de base, mother, father, son y daughter. Por si acaso, en el contexto, eh, vamos a mirar algunas cosas aquí que vamos a complementar y que vamos a extender a las distintas secciones. Tenemos que podemos utilizar children, que aunque child significa niño, cuando hablamos en el contexto de la familia, children puede referirse a los hijos en general, porque no se utiliza sons solamente en plural, porque si no serían todos varones. Bueno, si son todos varones, usted puede decir I have three sons, tengo tres hijos, pero si tiene dos hijos de una hija, usted no puede decir I have three sons. Habría que decir I have three children.
En el caso de la palabra parents, es muy curioso por si acaso, porque podemos utilizarla, es parecida a pariente, pero podemos utilizarla para hablar de los padres de familia. Un pariente sería un relative en inglés. Y tenemos siblings, aunque siblings no es tan común, pero sí lo podemos utilizar cuando son hermanos y hermanas, de manera similar a lo que veíamos ahorita con children. No podemos utilizar I have five brothers si uno de ellos es una hermana. Entonces hay que cambiarlo. Volví a esto porque, bueno, así como se utiliza parents y children, asimismo acá si lo desean pueden con grand utilizar grandparents para referirse a todos sus abuelos y abuelas, obviamente, y grandchildren para referirse a todos sus nietos y nietas. Ya cuando se pasa de nietos a bisnietos, pueden agregar great para los bisnietos y pueden agregar otro great para tataranietos y así sucesivamente. Así hacemos en español, ¿no? Así agregamos un tatara y bueno, vamos hasta el infinito. Entonces, allí como para seguir ese ejemplo. Pero utilizamos las mismas palabras base y ahora lo vamos a mirar aquí un poquito en la familia extendida. Recordar la tía y el tío que son aunt y uncle, la sobrina y el sobrino que son niece y nephew. Y los primos es la única palabra que no tiene como variación de masculino o femenino, siempre es cousin. Cosa bastante curiosa. Bien, ahora vamos a con los in-laws, lo que llamamos en español la familia política, básicamente aquella que es la familia de la pareja, aquella que se une por vínculo de matrimonio. Entonces, el papá y la mamá de la pareja pasan a ser los suegros, son básicamente la mother y el father, pero van a ser ahora de la pareja, pues la mother-in-law y la father-in-law, la suegra y el suegro de uno. Al mismo tiempo, así los suegros dirán que ese nuevo hijo o hija que llega a la familia sería su daughter-in-law o su son-in-law. Y podemos encontrar que hay también sister-in-law y brother-in-law para hablar de los sister y brothers de la pareja, lo que son los cuñados y las cuñadas. Como ven, utilizamos el mismo vocabulario de base, solo le agregamos la terminación in-law. De hecho, esa terminación de por sí solitas puede ir así como lo vemos acá, de in-laws para referirse a esa familia de la pareja que está allí. Y para la familia extendida, aquella que es producto de crianza, adopción, segundos matrimonios, vamos a utilizar la misma base de vocabulario, pero esta vez vamos a agregar step. Entonces tenemos stepmother y stepfather para la madrastra y el padrastro. Tenemos stepdaughter y stepson para la hijastra y el hijastro. Stepsister y stepbrother también para hermanastros y hermanastras. Y podemos utilizar half sister o half brother cuando es medio hermano o media hermana. Sé que no a todo el mundo le gusta utilizar este tipo de términos, por lo cual les recuerdo similar a lo que ocurre en español. Si usted quiere decir ese es mi padrastro, también puede decir ese es mi papá. Perfecto, eso hace parte de la preferencia de cada quien. Aquí vamos a tener un ejemplo para que ustedes puedan ir viendo la posición precisamente de las personas en una familia, para que vayan recordando el vocabulario. Y por último, vamos a tener una actividad didáctica para repasar un poquito todo este vocabulario que hemos visto. Lo vamos a arrastrar las palabras, llevarlas hasta la ubicación donde consideremos que deba ir para completar esta conversación entre Sandra y un immigration officer. Está llegando apenas a ese país. Muy bien, eso en la parte del componente formativo. Adicional a eso, ya ustedes saben, como les había comentado, la sugerencia está en que cuando usted ya tenga claro al menos los dos primeros componentes formativos, realizar la segunda evidencia, que es básicamente el foro Let's Meet. Vamos a mirarlo en la guía para que ustedes tengan un poquito más de claridad. Como siempre, la guía es la que les va a decir lo que ustedes pueden hacer para que sea más fácil. En la guía nos sugieren precisamente hacer una presentación, pensar en algunas ideas sobre cuál es mi nombre, edad, ubicación, profesión, qué cosas me gusta hacer. Y tratar de hacer oraciones simples con cada una de estas informaciones
siguiendo los ejemplos de lo que acabamos de ver. Si ustedes quieren agregar más cosas, también pueden hacerlo. Recuerden que estas evidencias son para que ustedes practiquen. Y si algo no sale perfecto, pues precisamente para darle sugerencias que los ayuden a seguir mejorando. Y de igual manera traten precisamente de responder a la participación de al menos un par de sus compañeros cuando ellos estén participando allí en esa parte. Entonces tengan eso pendientes para que sea más fácil allí. Para el foro pueden acceder desde el enlace que les compartí ahorita. Allí en actividad de aprendizaje aparece el enlace. O también lo pueden hacer desde la herramienta de foros. Miren, aquí está el foro Let's Meet. Ustedes simplemente entran, escriben su participación y le dan clic en responder.